Bueno, tras esta bulliví que me acaba de dejar ahora mismo mi querido Juanjo, sí, de lágrimas que no lo puede evitar, lo siento. Vamos a pasar, volvemos a lo mismo, de verdad que me lo están poniendo esta tarde difícil, ¿no? Lo siguiente. Para mí es un gran placer, honor, y no sé ni siquiera si estoy a la altura de hacer la presentación de verdad de corazón de la persona que voy ahora mismo a nombrar. No tenía la verdad, sinceramente, el gusto de conocerla personalmente, pero gracias a Costa Insólita y a Alberto he tenido ese placer y de estar un poquito más de lo que ustedes van a ver aquí, de estar con ella y vivir en propio cuerpo, por decirlo de alguna manera, lo que es esta mujer, lo que es esta gran señora, porque se puede decir que era una gran señora. Yo creo que no hay ni que decir el nombre y creo que ustedes mismos, voy a decir quién es y luego ustedes denle un poquito mientras yo hablo. Licenciada en Ciencias de la Información por la Unidad Complutense de Madrid. Máster en la Unión Europea por la Universidad de la CEU de Madrid y de la Universidad Pontificia, perdón, ¿a que lo he dicho mal? Seguro que lo he dicho mal, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahora sí, perdón. Miembro del grupo EPTA Paranormales. Vamos cogiendo el hilo. Escritora, autora de 7 títulos. ¿Hay alguien por aquí? Crónicas del más allá, Casas encantadas, Tesoros y niños perdidos, Sobrenatural. Vamos cogiendo el hilo. No saben que están muertos. ¿Qué pasa aquí? Manual de Parapsicología. Ponente en distintos medios, jornadas y congresos donde aporta sus conocimientos en los fenómenos paranormales y su investigación coordinada de las jornadas de parapsicología que anualmente organiza el grupo EPTA de Madrid. Con todos ustedes, y para mí un gran placer, y no te olvides que te escucho, quiero presentaros con todo el honor, de verdad, y todo el cariño que esta mujer ha demostrado en el rato que ha estado con nosotros, por decirlo así, Sor Blanco Soler. Por favor, luces. Esta mujer tiene mucha luz. A ella le gusta la alegría, la luz. Es que a mí es que yo soy bajita y Mira, ya somos es que me gusta veros a todos las caras. Por eso yo digo siempre, eso. Ahí está, un gran aplauso para ella. Me encanta la gente cuando la veo. No me gusta para nada. A ver si esto se sujeta bien. Está ahí. Es que está muy alto y yo lo que quiero es bajarlo. A ver si puedes ponerlo a mi altura, porque es que soy bajita. Veréis, bueno, tengo que presentaros a Fausto. Claro, pero es que cuando he llegado aquí esta mañana me veo a este señor, que por lo visto es un señor, y me va a acompañar en la charla. Entonces yo tengo que presentároslo, porque se llama, me han dicho, le han puesto el nombre de Fausto, porque sí. No, sí, no lo tengo así. Pero bueno, yo sigo hablando para adelantar porque ahora, a la hora que estábamos estáis ya agotados y bueno, me han adjudicado. Es que ves que se mueve, por eso yo tengo miedo de... Como veis, improvisa también como buen actor también que es. Bueno, pues veréis. Una vez que os he presentado a Fausto, pues ya sabéis que mi papel aquí hoy me ha tocado hablar de fantasmas femeninos. Por supuesto, conozco los fantasmas
porque lo primero que tengo que deciros es que los fantasmas es un fenómeno que recoge la parapsicología y que se llama el fenómeno de fantasmogénesis. Pero antes quiero advertiros una cosa: no todo lo que podéis llegar a ver son propiamente los fantasmas. ¿Por qué? Porque los fantasmas, la definición en parapsicología, es el personaje ya fallecido que se presenta ante nosotros y que nos conoce y nosotros le conocemos a él. Hay una interacción entre ese personaje y nosotros. Eso es el fantasma. Pero podemos llegar a ver muchas cosas que no son fantasmas, y por eso hay que aclararlo como introducción, para que sepáis que cuando alguien os cuenta que ve algo, enseguida sabéis si es un fantasma o es una visión. Veréis, hay lo que se llama fantasmas de vivos. Es que los vivos podemos producir el fenómeno de la visión de un fantasma, pero sin embargo esa persona no está fallecida, pero puede estar viva. Eso se ocurre por varias razones. Unas veces porque hay unas técnicas que utilizan normalmente en Oriente, que se llaman tulpas, y que a través de una proyección mental, con una técnica que ellos utilizan, sobre todo las lamaserías, sabéis, de Nepal y de toda esa zona, del Tíbet, cuando las lamaserías están a grandes distancias y con una climatología totalmente adversa, ellos tienen una técnica para proyectarse a la otra lamasería y pedir ayuda o pedir algo que necesitan, y sin embargo no están muertos, pero pueden hacer esa... es como una especie de proyección telepática, para entendernos, si entendéis esta terminología. Por lo tanto, ahí tenemos un fantasma de vivos. Luego hay otro fantasma de vivos, es el que se produce cuando una persona en estado de una crisis personal tremenda, de riesgo de muerte, puede pensar en sus seres queridos y proyectarse a donde ellos estén. Esto suele ocurrir mucho, por ejemplo, en épocas de guerra. Hay varios casos recogidos de, por ejemplo, de pilotos a los que van a derribar o ven que su avión se ha incendiado, y a lo mejor antes de eyectarse han pensado que se pueden morir, piensan en sus seres queridos y sus seres queridos ven al fantasma de ese ser querido. Hay un caso muy concreto, muy documentado, en el que un piloto aparece en su casa, a su familia, apoyándose en el pico de la puerta, y entonces, claro, la familia piensa que es que él se ha muerto. Pero luego, cuando se han hecho las comprobaciones, se ha podido comprobar que él no se había muerto, se había salvado de ese accidente, de esa agresión, y que, sin embargo, los parientes habían visto a esa persona querida vestido de piloto perfectamente en el quicio de una puerta. Os digo esto porque eso tampoco es fantasma. Luego hay otro grupo de fenómenos, de visiones, que se llaman las impregnaciones. Y estos son visiones que tú puedes tener en un momento determinado cuando vas a un lugar y ves la reproducción de algo que ocurrió allí, pero que no está ocurriendo. Sin embargo, es como hay la teoría de la impregnación que baraja la parapsicología, que es que dice que todos impregnamos con nuestras vivencias el medio ambiente en el que vivimos. Si esas vivencias son muy fuertes, imaginaros, pues no sé, desde una muerte, un suicidio, un asesinato, unas grandes discusiones, unos grandes antagonismos ahí en una familia, esa escena puede quedar en suspensión, esa información visual, pero pensar que ahora aquí estamos rodeados de ondas de radio y ondas hertzianas y no las vemos, ni las oímos. Necesitamos el decodificador. En este caso de las impregnaciones no sabemos por qué hay personas que en momentos determinados, sin ser sensitivos, porque claro, los sensitivos es normal que puedan percibir esa realidad en suspensión, sin embargo, hay personas que han ocurrido de entrar en un lugar y de repente ver pues el desarrollo como si fuera una obra teatral, como un trozo de película antigua, pero nunca conecta con el espectador. Es solamente ese
que tiene que impresionar también, ¿no? Puede ser la batalla. En Inglaterra ya sabéis cómo son, y hay una de Hedgefield que bueno, han llegado a llamar hasta la policía, porque la gente oía los ruidos de la contienda en ese sitio donde ocurrió hace muchísimos años, y sin embargo seguía reproduciéndose la visión de esos soldados de época combatiendo en ese lugar, en Hedgefield, por ejemplo. Os digo ejemplos que están contrastados. Cuando vais a Belchite y se graban grabaciones, entonces es una impregnación sonora, porque lo que se graba son bombardeos, gritos, ruidos de aviones, cosas que ya no están pasando, han pasado, pero sin embargo han quedado esa impregnación, tanto puede quedar visual como acústica. Os digo todo esto para que cuando ahora hablemos de fantasmas, debo deciros también una pequeña distinción. Vamos a ver, con los fantasmas que yo os voy a contar, que he tenido contacto con ellos personalmente, no son fantasmas visuales, no son el fantasma que yo he conocido, que no he tenido esa experiencia porque yo no soy sensitiva, pero vamos, que más quisiera yo que haber tenido la sensación en algún momento dado de ver algún ser querido. No te digo por el pasillo porque me hubiera dado un susto de repente, ¿no? Pero siempre es alguien querido, alguien que tiene a lo mejor que decirte sencillamente: estoy bien, no te preocupes. No sé si habéis leído el libro de Juan José Benítez, Estoy bien. Es un libro muy gordo en el que él recoge pero montones de casos de fantasmas que han vuelto después de muertos solamente para decir a su familia: estoy bien. ¿Por qué? Porque siempre vienen con una intencionalidad. El fantasma, cuando te conoce y tú le conoces a él, viene con algo, o bien para advertirte y darte una información que tú necesitas. Imaginaros, porque ha habido casos de fantasmas que se han presentado porque la familia no encontraba a lo mejor el testamento o no encontraba un documento importante que él tenía cuando murió. Entonces él viene y te ayuda y te da esa información. O sencillamente, si estás tan, hecho migas como siempre estamos cuando se nos muere un ser querido, tranquilizarte y decirte solamente: no te preocupes, estoy bien. ¿Entendéis? Eso es el verdadero fantasma. Sin embargo, vosotros sabéis que, últimamente el avance de la ciencia, digamos, o otras muchas cosas que vamos a comentar, nos han ido quitando muchas cosas de lo que nos podía pasar después de muertos. Porque, por ejemplo, el limbo lo han quitado. Ya sabéis que el limbo ya no existe, pero yo he vivido muchos años con la existencia del limbo, que era donde iban los niños que no estaban bautizados, que era una aberración, y que por eso han hecho divinamente quitarlo, porque un niño, porque no estuviera bautizado, pues ya estaba en esa zona de nadie que llamaban limbo. Entonces la Iglesia ya el limbo lo ha quitado. Pero es que en 1999 el Papa, en una homilía de los miércoles, ya dijo que el infierno como lugar tampoco existía, sino que era un estado de ánimo. Entonces, deciros, ya nos han quitado el limbo y nos han quitado el infierno como lugar. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues porque ha habido muchas comunicaciones que te han dicho de fallecidos que decían que es que estaban en un lugar oscuro o que estaban en un zulo. Había un caso muy gracioso, digo gracioso porque a mí ya me parecen graciosas estas cosas. Espero que a vosotros también os acostumbréis a que estas cosas también sean graciosas, porque no son nada, no tienen morbo ni tienen ese dramatismo que mucha gente quiere otorgar a estas conversaciones. Pero era un señor que se había muerto y decía que no sabía dónde estaba porque estaba en una especie de zulo en que las paredes estaban todas revestidas de billetes de banco. Es decir, era una recreación. Lo que el Papa decía, que el infierno era un estado de ánimo, algo que tú te creas, dada, pues imaginaros, sentimientos de culpa, avaricia, es decir, todos esos defectos que el ser humano podemos tener, si los tenemos ya en un grado demasiado o desfasado, pues puede llegar el momento que cuando llegamos allí nos recreamos esa realidad de infierno. Pero eso es lo que nosotros y en EPTA contactamos, es que nos llaman para muchas veces preguntarnos que ocurren cosas en sus casas. También deciros
que todos esos fenómenos espectaculares los crea siempre el ser humano vivo, en estado de estrés, de conflicto. Es decir, es capaz el ser humano, y yo creo que tiene que ser, no sabemos el mecanismo y por eso es un fenómeno paranormal, pero no cabe duda que un movimiento de objetos, cosas de este tipo, los crea siempre una persona viva y en estado de conflicto interior, de estrés, porque hay muchísimas razones por las que el ser humano se puede estresar. Es decir, y eso cuando vamos, lo que tenemos que averiguar primero, quién es el agente causante de esa fenomenología, porque siempre hay antecedentes. Es decir, siempre esa persona en otras ocasiones ha producido, estando ella presente, algún tipo de fenómenos. Pero claro, esos fenómenos tan espectaculares, los muertos no los producen, aunque la gente piense siempre que un poltergeist, como en las películas, están causados por muertos. El poltergeist siempre está causado por una persona viva. ¿Y por qué os digo esto? Porque es que los muertos, cuando producen fenómenos, son mucho más sutiles, son mucho más de sensaciones, a lo mejor de temperatura, de que tú veas que de repente el perro que tienes está ladrando y moviendo el rabito a algo que tú no ves. Eso es lo que te tiene que poner en alerta. Y cuando nos llama la gente, naturalmente siempre, lo primero que tienes que hacer es, eliminar las causas naturales, pensar que las casas tienen vida. La fontanería hace ruidos, aunque vosotros no lo queráis, hasta de golpe de ariete, que se llama. Los materiales, con el calor y con el frío, se resienten. Las maderas, yo tengo todo mi cuarto de estar forrado de madera y vosotros no sabéis, y es nada más la dilatación y la contracción por las diferencias de temperatura. Y quiero decir que una vez que eliminamos todo eso, que medimos los campos magnéticos, que hacemos las entrevistas con la persona, entonces ya, claro, lógicamente tiene que ser el medium del equipo, que es en este caso es Aldo, que le conoceréis porque sale siempre Cuarto Milenio, pues es el que tiene que decir y confirmarnos al físico y a mí, pues hay algo o no hay nada. Pero los casos que yo os voy a contar son casos en los que sí había un personaje. Y como hoy me ha tocado hablar de fantasmas femeninos, también debo deciros que el porcentaje mayor de fantasmas son masculinos. Digamos que el 80% son masculinos y hay un 20% de femeninos, digo, en todo el archivo, porque yo llevo el archivo de ETA y por supuesto pues me conozco los casos más, digamos que de memoria. Bien, deciros por eso que cuando llegamos al otro lado parece ser que hay una dimensión pequeñita, muy pegada a la Tierra, vamos, a nuestra dimensión, a nuestra realidad, digamos, que podemos quedarnos voluntariamente siempre, sin pasar al otro lado. Y entonces vosotros estaréis preguntando, primero vamos a hablar en general de hombres y mujeres, ¿por qué se pueden quedar en esa dimensión? Bueno, pues son siempre por causas personales, por problemas que tenemos los seres humanos, incluso cuando nos hemos muerto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pero ahí hay una gran distinción entre el fantasma varón y el fantasma femenino. Veréis, el fantasma varón, pues normalmente es porque echa en falta el poder, tanto el poder adquisitivo como el poder, puede ser político, económico, imaginaros, hay muchos tipos de poder. Y político también, pero bueno, no hemos encontrado fantasmas políticos de momento todavía, y eso no quiere decir que no los haya, pero bueno. Y luego pues posesiones, gente de que sigue diciendo, esta es mi casa, cómo han quitado mis retratos, qué han hecho mis hijos con la casa, ¿sabes? Siempre vinculados a lo material, en general, el varón. La mujer es totalmente distinta. Yo diría que la mujer continúa en el más allá las características que tiene en vida. ¿Cuáles son las causas femeninas para quedarse en esa interfaz? Los hombres también, claro, nosotros hemos tenido asesinos, asesinados, violadores, pederastas, hemos tenido muchos personajes extraños y
hombre, la gente los llama oscuros, no son oscuros, son gente que tenía unos conflictos personales tremendos. El pederasta, claro, no quería ir más allá porque se iba a encontrar con los niños, y claro, él pensaba que, imaginaros, la responsabilidad y el sentimiento de culpa que tenía. El asesino, porque naturalmente sabía muy bien lo que había hecho y no quería, tenía miedo al castigo. Tuvimos incluso uno que era sudamericano y que creía en la Pachamama, y tuvimos que estar ahí convenciéndole de que nosotros íbamos a hacer una procesión a la Pachamama, nada más que para que le ayudara a pasar al otro lado, porque claro, tenía un miedo. Él no quería en el Dios nuestro, pero creía en la Pachamama, que era la que le iba a zumbar cuando llegara allí, porque claro, había matado a su mujer y luego se había suicidado. Pero bueno, os digo todas estas cosas para que veáis que el hombre siempre, sus preocupaciones son como mucho más violentas, más de culpa, más de malas actuaciones de aquí. Sin embargo, la mujer no. La mujer, todo su problema, yo os podría decir que todo gira en torno al amor. Por ejemplo, bueno, las madres somos tremendas, en el más allá. Prepararos, porque nosotros hemos tenido ya varias fantasmas femeninos, digamos, pues porque siguen queriendo ejercer de madres, pero con hijos mayorcísimos. Yo te digo, bueno, os voy a contar un caso porque es que es divertido. Llegamos a una casa en que nos dicen, bueno, la situación era un matrimonio, ella era ya enfermera retirada, el marido también estaba ya jubilado, y había un tercer personaje que era un amigo del marido que se había separado, y que entonces, como eran muy amigos y lo estaba pasando muy mal, pues el marido le dijo, oye, pues vente a casa y pasa una temporadita con nosotros hasta que tú lo superes. Bueno, pues la cosa quedó así. Pero es que cuando llegamos nosotros, resulta que este señor llevaba 4 años de ocupa en la casa. Es decir, que se había ido con eso de que lo estaba pasando mal y seguía en la casa. Bueno, que notaban cosas, pasos en las escaleras, era un chalet. Claro, no vimos nada anormal de tipo poltergeist o tipo de cosas de estas, y ya Aldo se sienta y, bueno, era una señora que era la madre del ocupa. Agarraros, que para los dueños de la casa tener un fantasma, digamos, en su casa, y que encima fuera la madre del que estaba ocupando la casa. Bueno, yo ya aguantando la risa cuando Aldo empieza a decir, dice, bueno, la señora estaba diciendo que ella no tenía por qué irse de la casa, que era su niño, el niño tenía 62 años, imaginaros el panorama. Y yo, claro, como yo le tengo que ayudar a Aldo y tengo que hablar con el personaje, le digo, pero ¿cómo que tu niño? Digo, porque si es un señor ya mayor. Sí, pero sigue sin enterarse de nada y no sabe hacer las cosas que tiene que hacer. Eso, la madre, imaginaros el tema, ¿eh? Bueno, tú no sabes lo que nos costó que se fuera. Y nos dijo, bueno, ya que os empeñáis me voy, pero ya volveré aquí para recogerle. Daros cuenta de la obsesión maternal de esta mujer, que era un fantasma que había muerto hacía bastantes años y seguía totalmente creyendo que era tan necesaria a su hijo de 62 años, porque lo había pasado muy mal con la separación. Digo, pero si es que ahora está ya aquí encantado, no te ocupa, yo decía para mí, pues todavía estaba la madre ahí pendiente. Tuvimos un caso hace ya muchos años de una profesora de aquí, no de Belmez de la Moralera, sino de Belmez. Y era una profesora que nos llamó porque tenía a su madre. Vosotros no sabéis lo que era su madre también. Ella era profesora, llegaba y se la encontraba cuando ya se acostaba, que se acostaba al lado de la cama de ella, la madre, el fantasma de la madre, bueno, o la personalidad de la madre. Y cuando ya, bueno, no se quería ir, pero ¿sabéis por qué no se quería ir? Fijaros, el argumento de la muerta era de que como la hija le había cuidado 8 años cuando estuvo enferma, pues es que ella tenía que devolverle el cuidado
Y dije yo para mí, pero bueno, si el tiempo allí, es que esta mujer se puede quedar 20 años aquí, porque como el tiempo y el espacio en la otra dimensión no existe como el nuestro, pues imaginaos el problema. La pobre chica tenía un problema tan grande que insultaba a la madre para que se fuera. Mamá, ya está bien. Le echaba a los novios. La pobre, cuando traía a un chico a casa, montaba unos números la madre que el otro salía corriendo. Bueno, tú no sabes lo que era que la madre también. Es que yo os cuento esto porque en mayor o menor grado, lo de las madres. Luego las abuelas son más tiernas. Las abuelas son que tenemos un caso monísimo de un niño, Gabriel, que nos llamaron porque estaba el niño que veía, que notaba cosas, que estaba muy asustadito y tal y cual. Y era la abuela. Y la abuela nos dijo, no, si es que yo vengo a veces para estar con mi nieto. Bueno, pues como el niño estaba delante, el otro día me da un abrazo en las jornadas nuestras en la clausura, porque vino a oírnos, a Aldo y a mí, y dice, Sol, que muchas gracias por devolverme a la abuela, me decía, porque para él, el hecho de que le dijéramos que era su abuela, que estuviera tranquilo, le suponía como una protección añadida, porque el niño vive con su padre y su madre, pero mira, con una ternura, hablándome de la abuela, y de que cuando alguna vez la nota, le dice, gracias abuelita, ¿sabes? Es decir, era tan tierno el asunto que por eso te digo que las abuelas a veces vienen también para conocer a un nieto que no han conocido, por ejemplo, que también hemos tenido. Había una abuela que os voy a contar que nos costó 2 o 3 viajes, estaba en Madrid, menos mal. Bueno, vamos la primera vez y no sabemos por qué, que habían visto cosas raras en casa. Era un matrimonio con una niña pues que tendría 1 año y andaba como un patito, andaba la niña. Era niña además. Bueno, entonces seguimos y Aldo contacta con un personaje que se dice que se llama Ana María. Bueno, lo tenemos nosotros en el archivo el fantasma de Ana María. Y bueno, pero Ana María, ¿qué haces aquí? Dice, estoy con mi nieto Luisito. Digo, oye, yo creo que tú estás muy equivocada. ¿A qué nieto Luisito te refieres? La niña pequeña de aquí es una niña. ¿Cómo? ¿Es una niña? Pues es igual que mi nieto Luisito. Digo, pues mira, yo creo que estás equivocada, porque es que yo he venido aquí porque este era mi nieto Luisito. Se había equivocado, no me preguntéis por qué, porque estas cosas no tienen nunca lógica, pero que estaba convencida de que era su nieto Luisito. Bueno, os cuento toda esta historia, que es muy larga, pero os la abrevio. La convencimos, creímos que la habíamos convencido para que se fuera, Ana María, y al año siguiente, a los 1 año y medio, tienen un nuevo bebé y vuelven a llamarnos. Oye, que estamos otra vez igual. Digo, pero no, Ana María no se había ido. Pues no se ha ido. Bueno, vamos otra vez allí y sale otra vez Ana María. Y le decimos, pero bueno, que has vuelto, que nos dijiste que te ibas, que te vimos, algo te vio que te ibas. Dice, sí, pero he vuelto porque este sí que es mi nieto Luisito. Digo, pero vamos a ver. Bueno, fijaros cómo fue la cosa, pero fíjate qué curioso. Deciros que luego, con el tiempo, comprobamos porque ella nos dio su nombre y apellido. Y nos dio el nombre y apellido de su nieto, supuesto nieto Luisito. Pero es que daba la casualidad que, según ella, Ana María, la fantasma, nos dijo el lugar donde vivía, donde ella había vivido y todo, que no era Madrid. Agarraros. Es que yo estas cosas yo no las entiendo. Y no me preguntéis por qué, porque no las entendemos, pero ocurre. Bueno, pues el caso es que cuando ya llegamos allí la segunda vez, yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo hacemos que esta se vaya? Porque es lo mismo que ha vuelto una vez, y le decimos que se vaya, vuelve otra vez. Bueno, pues fijaros, ¿sabes quién salió? El personaje, la entidad del padre de los niños. Había muerto hacía 1 año y pico. Entre las 2 veces que habíamos ido, entre la primera vez y la segunda, había muerto el abuelo real de los 2 niños. Y entonces, claro, nos sorprendimos que viniera, porque no tenía razón lógica para que viniera, pero cuando estuvimos hablando con él,
pues bueno, nos contó su vida. El padre de los niños estaba emocionado porque nos dijo su nombre, nos dijo cómo le llamaban de mote, ¿sabes? Porque tenía un mote el abuelo este. En fin, nos dijo unas cosas. Pero ¿sabéis lo que nos dijo? Porque claro, le dijimos, mira, es que no sabemos qué vamos a hacer con esta que está aquí. Dice, no preocuparos que yo me la llevo. Fijaros que tuvo, pero no, es que no tiene lógica. Yo os cuento estas cosas porque son las que vivo, pero que con pura lógica no entiende. Bueno, pues vino el abuelo de los niños reales, ¿entendéis? Para llevarse a esta fantasma, bueno, entrometida, llamémoslo así, ocupa también, que se había quedado aquí. Pero es que luego la familia viva averiguó, hizo averiguaciones donde decía esta Ana María que había vivido. ¿Sabéis que su nieto vivía con 72 años? ¿Sabes lo que digo? Porque es que comprobamos todo esto, porque también nos digo, nosotros siempre que podemos comprobamos cosas. Es decir, si nos dicen nombres y apellidos, pues tratamos de contrastarlo, porque si no, no tiene mucho valor. Os digo la historia esta de Ana María, porque es una abuela despistada, ¿entendéis? Que se equivocó de nieto y luego tuvo que ser el abuelo real de los nietos el que dijo, dice, no preocuparos que yo me encargo de llevármela. En vosotros no, a mí estas cosas yo les cuento y me parecen ciencia ficción, pero yo os puedo contar qué es lo que las cosas que vivimos. Estamos hablando en este caso y en el día de hoy de fantasmas femeninos. Los fantasmas varoniles, digamos, o de hombre, tienen unas historias mucho más fuertes y muy interesantes, pero que no era el día de hoy de contaros. ¿Por qué otras razones se puede quedar las mujeres? Bueno, pues ya que tenemos aquí una doctora y eminente doctora, decirte que las médicos tenemos ya 2 fantasmas importantes de mujeres médicos. Una trabajaba en un servicio de salud, de estos centros de salud. Porque estaba fuera de Madrid, bastante en las afueras de Madrid, y tenía un pequeño servicio de urgencias, que era donde ella ejercía, y había un garaje de estos de puertas abatibles, y uno de los días que ella fue a encerrarla en el coche, la puerta se le cayó encima y la mató. Tenía 42 años. Entonces nos llamaron de ahí del centro de salud porque tenían cosas muy, muy evidentes y muy preocupantes, sobre todo en la zona del ejercicio de la asistencia que tenían. Bueno, pues contactamos con ella. Y esta mujer, fijaros qué curioso, porque ya hemos tenido 2 casos de mujeres, una médico y esta médico, pero otra no, de que decía que era muy injusto haber muerto con 42 años cuando ella podía hacer muchas más cosas. Y claro, le dijimos que eso no estaba en su mano y que las cosas tenía que asumirlas. Pero fijaros que toda su obsesión era, aparte de que realmente le habían cortado el ejercicio de su profesión, la muerte, que ella tenía miedo de irse al otro lado porque se iba a quedar en la nada. En la nada. Es que me voy a quedar en la nada. Y yo, mientras que estoy aquí, estoy haciendo algo. Digo, ¿pero qué estás haciendo si tú ya no tienes cuerpo físico para poder ayudar a los enfermos? Sí, pero estoy aquí, esto es lo mío, decía, porque lo otro es la nada. Tuvimos a otra mujer fantasma en un tanatorio, ex tanatorio en Madrid, en el Galileo, no sé si la habéis oído, que ahora es un centro cultural, que tenían muchas cosas. Allí había bastantes fantasmas de la época del tanatorio. Y uno de ellos era una chica que durante la guerra civil nuestra, después de la guerra civil, había venido del pueblo, se había colocado de persona para ayudar en la casa. Como sabéis, en la época de la posguerra hubo unas grandes epidemias de tuberculosis y ella nos dijo que a los poco tiempo de estar aquí en Madrid terminó muriéndose de tuberculosis. Pero que nadie había reclamado su cuerpo. Que esa es otra de las cosas que les inquieta, el desamor. Fijaros que en el fondo es amor y desamor lo que les motiva. Y esta también nos repetía
una y otra vez que no quería irse al otro lado porque se iba a quedar en nada. ¿Os dais cuenta de las preocupaciones que un hombre nunca te dice eso? Que tiene miedo a la nada. Porque cree que que va a seguir teniendo poder. No sé si me entiendes. No, pero las mujeres sí. Las mujeres sí. Bueno, no sé si tengo algún caso así. Bueno, deciros aquí entre nosotros, ahora que estamos en privado. Hemos tenido 2 casos en que los hombres son los evidentes, los fantasmas evidentes. Uno era un notario y otro aquí, por cierto, un señor importante aquí de Granada. Y los dos, uno no quería irse al otro lado, porque él decía que no estaba muerto, claro. Incluso, bueno, se metió conmigo porque le dije, pero bueno, vamos a ver, porque es una técnica. Tú te vistes, tú comes, porque él negaba que se había muerto. Le digo yo, pero vamos a ver, tú te cambias, tú te comes, entonces se te quedan así un poco claro, como diciendo, ¿qué me está diciendo esta? Y entonces él, como era bastante agresivo, me dice, es que no te gusta el traje que llevo de terciopelo. Y claro, Aldo me dice, que es verde, porque claro, yo no lo veo. Y digo, hombre, me gusta ese verde. Digo, pero es que llevas mucho tiempo con ese verde puesto, ¿no? Y porque tú sabes que puedes recrear. Es decir, es una de las cualidades que tenemos cuando nos morimos y estamos todavía en esa interfase. No sé si después también seguimos teniendo esa capacidad de recreación, pero tú puedes recrearte. El notario seguía recreando su despacho y seguía trabajando. Pero ¿qué había en común entre este señor del traje de terciopelo verde y el notario? Pues que las mujeres no habían pasado al otro lado porque ellos no las dejaban. Y la sumisión femenina hacía que la mujer del notario estaba bordando en un escabel, en una butaquita pequeña, al lado de la mesa de despacho, y la otra estaba con una doncella y no se atrevía a irse porque él no las dejaba. Daros cuenta esa relación. Bueno, deciros que las amantes funcionan de maravilla. Porque al notario, cuando le dijimos a la mujer, oye, vete tú y llévatelo, y dice, ¿qué le voy a llevar? Yo me voy. Y le ayudamos a irse a ella primero, que él se indignó. Pero ¿sabéis quién vino? Con un boa de plumas del casino, una raja que se le veía todo, y se fue como un cordero. ¿Daros cuenta? Hemos tenido ya 2 casos de las amantes que han venido a por ellos, porque las mujeres han dicho que de ninguna manera, que ellas no se iban a molestar. Daros cuenta, yo os cuento anécdotas de estas que algunas son divertidas, otras son chocantes, pero que yo cuando me paso cosas de estas, yo digo, es que eso no me lo puedo creer. Y luego salimos a la calle y le digo, Aldo, pero tú te das cuenta de las cosas, el diálogo casi de besugos que hemos tenido con el muerto, ¿sabes? Porque claro, hay veces que ellos te argumentan para no irse unas cosas totalmente infantiles. Ellas quizá más, como os digo, por el amor de protección, por el amor de tal, pero los hombres no. Hace poco hemos tenido un médico famoso en Madrid que estaba en la consulta, que por eso nos llamaron, porque había un problema al morirse él, era una sociedad familiar, y entonces había por lo visto problemas entre los herederos. Y él dijo, no, si sé cómo irme y puedo irme cuando quiera. Dice, pero me voy a quedar aquí porque hasta ver qué pasa con esto, si lo solucionan. Y en esos casos les dejamos, porque no hay problema, es un problema personal y que lo comprendes también. El que ellos quieran ver a ver si sus hijos solucionaban el problema más económico, empresarial, llamadlo como queráis. Así que bueno, no sé, yo no me quiero alargar mucho porque si no, ¿qué hora es? Son las 9. ¿Tengo un poquito de tiempo, Alberto? Sí. ¿Tengo un poquito? Bueno, digo para Es su momento. Yo más. Bueno, contaros otra historia que me impresionó mucho. Veréis, yo os cuento la historia desde el principio para que comprendáis el final. Nos llaman de un chalet de la sierra que pertenecía a un
sí, puedo contarlo, a un peletero muy famoso de Madrid, que ya había muerto. Pero el que nos llama es su hijo, porque él había perdido ya a su padre y se había muerto su madre, y a él había heredado el chalet este. Y él nos estuvo contando de que su padre era un empresario, pero que sin embargo como persona en casa, como padre, como marido, pues era un indeseable. A él le había maltratado el padre toda la vida, y fijaros lo que nos llega a decir un hijo, que cuando llegaba aquí a la finca esta de campo, salía, cuando su padre vivía, salía a cazar para pegar tiros a las perdices o lo que fuera, para no pegarle un tiro a su padre. Nosotros, cuando la gente nos cuenta estas cosas, yo os puedo decir que nos cuentan muchas cosas, pero estos dramas familiares que vivimos más de uno, a mí se me chocó por la violencia, es decir, por los sentimientos que tenía que tener esta criatura y que estaba viviendo con su padre para decir eso. Bueno, es más que cuando nosotros ya llegamos a la casa, pensamos naturalmente que era el padre el que estaba todavía por allí mangoneando y mandando. Pues no. De repente sale la madre y el chico se queda pegado. Dice: mamá, ¿qué haces aquí? Y nos dice la madre, dice: hijo, porque quiero pedirte perdón. La muerta. Y claro, y yo le digo, ¿cómo tú pedir perdón? Pero si el maltratador era tu marido, era su padre, no tú. Dice: sí, pero yo tengo el sentimiento de culpa por no haberme puesto más de una vez entre mi marido y mi hijo. ¿Os dais cuenta de ese drama familiar que puede continuar en el otro lado como un sentimiento de culpa de una madre por no haber defendido lo que ella creía debía de haber defendido a su hijo? Os cuento estas cosas porque es que son totalmente insólitas. Es decir, yo comprendo que nosotros que nos buceamos en el más allá, pero buceamos también en el más acá, y vosotros no sabéis la cantidad de dramas familiares que pasan por nuestras manos, y algunas veces vinculadas con algún fallecido, pero los fallecidos no son los que han causado esos dramas familiares. Son los que se quedan muy impactados con lo que han vivido y cuando pasan al otro lado siguen preocupándose por esa situación. En este caso, fijaros qué curioso, que la madre no había pasado al otro lado porque lo que necesitaba era el perdón de su hijo. A mí me impresionó eso mucho, fijaros. Yo no sé si a vosotros en fin. Y por último voy a hablar de otra doctora. Pues esta otra doctora que tuvimos, nos llaman de un hospital muy importante de Madrid, que no lo digo porque yo cuando lo pongo en el libro tampoco digo el hospital que es, porque llevan un tiempo viendo el fantasma de una mujer al pie de un ascensor. Lleva su bata blanca, lleva el fonendo puesto, pero está a la puerta del ascensor. Bien, entonces, bueno, llegamos ahí al hospital, vemos que está el edificio del hospital, luego está una calle delante, 3 direcciones o 4, y luego hay una parte que es donde está la cafetería y la parte administrativa. Y entonces nos dice que el ascensor está en esa otra parte, no en el bloque principal del hospital. Bueno, pues entonces vamos allí, naturalmente cuando ya no hay la cafetería, ya no funciona, y nos vamos allí para ver qué pasa. Bueno, debo deciros que allí estuvimos ayudando pues 3 o 4 horas a gente del hospital, fallecidos. Uno muy divertido porque estaba llamando a la enfermera y estaba indignado porque la enfermera no le oía, es que estaba muerto, claro. Es también un caso que, pero sí, es que estaba indignadísimo, dice, es que no me hace caso.
Y claro, yo ya le digo, pero vamos a ver, porque tienes que tener mucho cuidado, tú no puedes decirle a una persona que en esas circunstancias, oye, estás imbécil, pero es que estás muerto, no le puedes decir eso. Y le digo, bueno, no, suave, pero vamos a ver, tú estabas malito, o estás malito, ¿qué te pase? Tal y cual, y no sé qué. Bueno, ese fue uno. Otro, bueno, otras muy, muy curiosas. Total, que ya llega un momento alto que dice, mira, yo ya me estoy agotando y yo ya no puedo estar atendiendo a tanta gente porque eso también les agota a la gente. Llegamos a 4, pero había cola en el pasillo, me dice, es que hay cola en el pasillo. Digo, vamos a ver, es que esto es un hospital, hijo, pero vamos a ver, es que hemos ido a hospitales y vosotros no sabéis lo que hay ahí. Bueno, es tremendo. Pero bueno, que no hacen nada, sí, están pululando por allí y se acabó. Unos porque no saben que se han muerto, pero que no entiendo cómo tú estás en un hospital y no te puedes dar cuenta que te has muerto. Yo no lo sé, pero bueno, allí puede ocurrir. Médicamente hablando, la medicina sabrá más que yo. Pero esta señora entonces, bueno, cuando terminamos con estos 4 o 5 que ayudamos, le digo, Aldo, pero no se ha acercado a nosotros la médico. Digo, tienes que de alguna manera llamarla porque lo que tenemos que saber es por qué está aquí. Bueno, ya al final diciendo, espérate, que sí. Digo, sí, dice, sí, bueno, nos dimos su nombre, su apellido, que se lo dijimos a los de administración para que comprobaran luego su personalidad o su identidad. Y entonces le dijimos, pero tú qué haces que te dicen, nos dicen que te ven en ese ascensor. Dice, mira, yo sé que estoy muerta, he ido al otro lado y ahora me han mandado como misión ayudar a los que se mueren aquí, para ayudarles al tránsito. Y digo, ¿qué haces en este ascensor? Dice, estoy donde debo de estar. Y vemos que los administrativos que estaban en nuestro lado se ponen verdes, amarillos, de todos los colores. Y claro, ya Aldo, como dijo ella, la respetamos, la dejamos. Y le digo, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué os habéis puesto así? Dice, porque es que ese ascensor es el que lleva a la morgue. Claro, digo, pero aquí en la parte administrativa, porque yo pensé que el depósito o la morgue estaría en el edificio principal. Pues no, lo tienen al lado digamos que lo deben de llevar por túneles o no sé cómo lo harán, porque claro, yo ahí no nos metimos. Pero fijaros la curiosidad. Ella estaba en el ascensor donde subían los cadáveres hacia la morgue. Bueno, y yo creo que ya con estas historias y con la hora que es que estáis ya cansados, pero podría contar un montón de cosas más, pero bueno, creo que esto es lo debido por la hora y por todo, y porque luego si queréis alguna pregunta, yo encantada de la vida, vamos, yo no tengo ningún problema. Así que yo creo que lo podemos dejar aquí ahora, y si queréis alguna pregunta, pues nada, fenomenal, hacérmela, Ahora sí hay una pregunta por ahora. Es que como veis, pero bueno, vamos allá. Si te he dicho que eres lo que a ti te dé la gana, que seas tú y lo eres, y de hecho estáis viendo que es ella totalmente. No, pero es ella. No, si lo que quiero decir es que como es muy tarde, por supuesto, que yo estoy a su disposición. Y nosotros no sé, estamos a tu disposición. Bueno, pues como lo prometido es deuda, y es verdad que lo que he comentado antes, vamos a hacer, si son tan amables, de Raquel y la doctora Aparicio, por favor, que suban aquí arriba, y vamos a hacer un poquito una mesa. Uy, mira, vamos a hacer un poquito una mesa redonda, ¿vale? Para luego decir preguntas. No me deja. Si la vierais esta mañana con la silla, vamos a callar. Esta mujer es pura energía. Aquí donde me veis que puede. Vamos a ver, vengo aquí, estamos colocando sillas. ¿Cómo no voy a echar una mano? Pues estuve poniendo sillas, pero eso tampoco es tan raro, vamos, no sé. Es otra foguilla aquí como la que está aquí. Vamos a ver. Bueno, pues como hemos dicho bien, aquí las tenéis a las 3 ponentes maravillosas y excepcionales que tenemos esta tarde aquí. Y está ahí abierto. Vamos a coger, sí. No sé si se podrá en algún momento mover, querido Diego. ¿Sí? No, pero nos lo pasamos. Sí, oye, que Si lo acercamos así. Sí. No sé si funciona. Un poquito.
así un poquito y lo podemos mover así hacia adelante. Sí. Bueno, pues se abre los ruegos y preguntas para lo que ustedes quieran. Son todas de ustedes. Venga, a ver quién es el primero. Sí, pues si es tan amable, por favor. Sí, me voy a atrever, que no estaba segura. Como ha sido esta noche, pues estaba durmiendo sobre las 4 o las 5, porque era de noche, y he sentido una presencia muy fuerte que me quería sacar de la cama de forma muy violenta. Yo me agarraba a la sábana y he peleado, he acabado sudando, me quería levantar, tomar aire, pero del puro agotamiento he vuelto a quedarme dormida. No sé si hay alguna causa. Vamos a ver. Lo primero que te tengo que recordar es que los muertos no tienen cuerpo físico. No tenía cuerpo físico. Ya, pero tú me dices que te instaba, te tiraba, tenía una energía. Energía. Bueno, tú date cuenta que tú estabas en el duermevela, que se llama, ¿eh? Y el duermevela tiene unos fenómenos hipnagógicos y los sabes tú como médico. Es decir, vamos a ver, yo no puedo dar un valor a eso cuando tú estás, que te has despertado, que te vuelves a dormir otra vez, y tú sabes que el cerebro tiene unos sentidos que es el duermevela. Es decir, que tú no tienes la realidad de esto. Tú has podido soñar, despertarte de un sueño, pesadilla, porque es que los sueños son la liberación del inconsciente y sus contenidos no tienen valor ninguno, porque muchas veces soñamos cosas terroríficas, otras veces que nos caemos por un precipicio, otras que estamos con unos corderos, no sé si me entiendes. Son sueños totalmente absurdos muchas veces, y sin embargo cuando nos despertamos tenemos todavía la conciencia de lo que hemos soñado. Lo que yo quiero decirte es que en esa situación y que tú luego te vuelves a quedar otra vez dormida, quiere decir que tu cerebro estaba en esa interfase de despertarte de sueño. Yo para mí daría el valor de que tú habías tenido ese sueño, te despiertas, lo tienes como realidad y te vuelves a quedar dormido otra vez. Si tú hubieras sido una presencia o una sensación, tú has tenido, por ejemplo, tú tienes que analizar tu situación. Tú estabas muy preocupada cuando te acostaste. ¿Tú has tenido alguna muerte de algún familiar, pero reciente? Yo quizás, luego cuando lo he querido estudiar, era a lo mejor las imágenes de guerra o lo que fuera, era como una sacudida muy violenta. Puede ser una interpretación de mis miedos, ¿no? Es que yo creo que muchas veces, te lo digo porque a mí me consultan muchas veces los contenidos de sueños, y claro, lo que tú puedes soñar, porque hay la teoría, ya sabes, de que hay para los fallecidos que es más fácil comunicarse con nosotros durante los sueños. Yo eso lo pongo siempre un poco en prevención, porque naturalmente cuando sueñas no hay una lógica, tu cerebro funciona de una manera distinta a la percepción de la realidad, ¿entiendes? Entonces, bueno, es una experiencia que tienes que tenerla en cuenta, pero que no tiene primero por qué asustarte, y pensar que hay la posibilidad de que ha podido ser un sueño, que tú te despiertas, que claro, oye, una pesadilla, yo me he despertado con una pesadilla y estar todavía temblando o estar todavía viviéndola hasta que el cerebro, digamos, empieza a reaccionar. Es como las parálisis del sueño. Las parálisis del sueño es un proceso natural. ¿Qué pasa? Que cuando te despiertas, el cerebro está despierto, pero todavía tu sistema muscular y tal no lo está, y tú notas una parálisis, y se llama por eso parálisis del sueño. Eso no es paranormal, ¿eh? Es un fenómeno totalmente analizado. Entonces, claro. No olvidéis nunca que la situación interior nuestra hay que tenerla siempre en cuenta, porque puedes, la gente que te consulta, es que se me enciende y se me apaga la tele, es que se me enciende y se me apaga la luz, digo, ¿y qué te está pasando ahora? Porque es que se necesita muy poquita energía para encender el televisor, la gente no lo sabe. Entonces basta para que tú estés en ansiedad, estés con un conflicto no resuelto, estés con ese duelo, entonces tú
provocas ese fenómeno y dices, este es mi padre, mi madre que está aquí, me está llamando la atención. No, piensa primero en que eres tú el que no estás resolviendo todavía el duelo, que es muy difícil de resolver. Tengo una pregunta. Para usted, Sol. Ah, para mí. Sí. Ah, y usted ya me pongo sobre aviso. A ver, una pregunta, te aviso que es complicada, ¿eh? A ver. Te doy una pregunta corta primero y después te la desarrollo. ¿Qué papel juega Dios en todo esto? Y ahora te la desarrollo. Es decir, si partimos de la existencia de Dios, que yo no parto porque no soy creyente, pero si partimos de la plausible existencia de Dios, y si partimos, por ejemplo, del que sea el Dios de los católicos, según los católicos, cuando uno fallece, aunque la teología no está del todo clara, como bien sabes, supuestamente uno trasciende y va al cielo, o supuestamente al infierno, aunque ya el Papa dijo que no existe eso en el infierno, ¿no? ¿Existe casuística en la que los que se han ido dicen que han ido a ese lugar, o eso no se da? Vamos a ver, casuística de que todos vamos a un lugar en lo que parece ser que nos colocan en distintos niveles. Acuérdate que ya el Evangelio lo decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Él, claro, cuando él explicó lo que explicó, los oyentes no estaban preparados. Entonces él tenía que hablar de las casas y de las moradas de que había allí. Pero parece ser, porque las comunicaciones no lo dicen, que hay como distintos niveles de evolución. Que todos notan el amor de Dios, pero no te dicen que lo ven. Y tampoco ninguno de los que yo he recogido, y durante 3 años estuve recogiendo comunicaciones para el libro ese de crónicas, ninguno hablaba de personajes religiosos. Al contrario, te decían que el tratamiento que tú recibes allí no depende ni de la etnia ni de la religión que tengas, porque todos vamos a pasar por el mismo proceso, la revisión de tu vida, que nadie te juzga, por ejemplo, pero eso se sigue manteniendo en la religión católica. Bueno, yo cuando voy a misa, porque yo soy creyente, pero yo pego cada bote tremendo, porque siguen hablando de la resurrección de la carne. Claro. Y de que Cristo cuando murió bajó a los infiernos. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Sabes lo que quiero decirte? El que Él, claro, murió, resucitó, tuvo otro, como nosotros, es decir, tendremos otra vida, pero ¿por qué siguen manteniendo lo de la resurrección de la carne y la bajada de los infiernos? Si es que son cosas que no tienen sentido. Por eso te digo que no. De toda la gente con problemas o incluso ya estando en el otro lado, lo primero, sorpresa de que hay algo más. Porque hay algunos que no son creyentes y dicen, yo que creí que no había nada y yo me encuentro que sigo teniendo vida. Entonces, esa es la primera sorpresa para algunos. Todos te dicen que aquello es mucho mejor que esto y que a veces es indescriptible porque los colores o las formas no son como las de aquí y no tienen vocabulario para poder describirlas. Por ejemplo, te dicen que que el momento peor es el momento de la revisión de tu vida, porque te ponen toda tu vida como en una película y tú objetivamente ves aquello, y que siempre suele haber un personaje del otro lado que te ayuda a sobrepasar, a sobrellevar el impacto que te supone ver tu vida realmente y la influencia o las consecuencias que han tenido tus acciones en los demás. Los buenas y las malas, porque oye, una persona, hay actuaciones de los dos tipos, pero que claro, ahí ya no puedes achacar, es que yo aquel día, es que yo... No, te lo ponen objetivamente. Es decir, el juicio final, ¿entiendes lo que digo? Parece que tampoco existe, sino que el juicio es inmediato. Y la reencarnación, podríamos llamarla así, o resurrección, si lo llamas así, pues es también inmediata. Que digo, en función de las estas. Quiero creerlo así, pero no lo sé. ¿Y ahí hay casos de fantasmas curas? ¿Si hay fantasmas? Curas. ¿Curas? Sí. Bueno, vino uno que vino a por cierto, el del teatro de aquí,
que era siempre el cabollista que seguía allí porque tenía que pagar la hipoteca y seguía trabajando. Y no se había dado cuenta que se había muerto. Y se había quedado ahorcado con una viga que le dimos Aldo y yo. Es el único que he visto yo en mi vida. Le digo a Aldo, uy, ahí está uno colgado. Y cuando ya luego se puso encima el muerto, cuando Aldo se pone el patio de butacas y dice, no, es que sigo trabajando. Y digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo vas a seguir trabajando? Pero tú no te has dado cuenta de que con el accidente que tuviste de tal, si es que, hijo, es que te moriste. Dice, no puede ser, pues si me has visto tú hace un momento. Y digo, pero lo que yo haya visto no quiere decir que tú estés vivo. Y seguía pagando su hipoteca, sí. Pobre hombre. Pues a ese le vino a recoger, en vez de su mujer viuda, porque claro, él era una persona que había muerto en el 60 o por ahí. Y entonces dijimos, pues vamos a llamar, que se llamaba Mariquilla su mujer, y él estaba muy enamorado de Mariquilla. Y dice, pues vamos a llamar a Mariquilla para que me acompañe. Y dice, porque yo eso de viajar no me gusta nada, ¿eh? Decía, él consideraba que se iba de viajes. Y entonces, bueno, era muy bueno. Hay personajes tiernos y entrañables. Bueno, pues no vino Mariquilla. Y de repente dice, ahí va, si viene don no sé cuántos. No me acuerdo, tengo en el archivo, no me acuerdo del nombre. Don no sé cuántos. Y le digo, ¿y quién es ese? Dice, pues si es el cura que nos casó a Mariquilla y a mí. ¿Me entiendes? En fin, que el hecho de que seas cura, como persona, puedes tener luego también la tarea de ayudar al tránsito. Es que eso no tiene nada que ver. Puedes ser cura o puedes ser ingeniero agrónomo. ¿Tú me entiendes? Tiene que ser alguien conocido. Entonces, a lo mejor pues le conocía mucho a ese señor, no lo sé. O porque este señor tenía la tarea esa. Yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Tiene algún significado que yo muchas noches me despierte a las 3:33? No, hay la sincronicidad que se llama, que hay un libro precioso sobre la sincronicidad. Pues no te puedo dar ninguna explicación. ¿Tiene alguna importancia en tu vida ese 3:33? No, ¿Algo te ha pasado en tu vida a esa hora? No lo sé, yo en numerología soy un 33. No lo sé. Hombre, pero no es lógico que tú te despiertes siempre a esa misma hora. Ahí hay un ciclo del sueño. ¿Sabes lo que digo? Que se corta. A ver, tú como médico, si tienes la explicación. Bueno, mira, sí. Hay mucha gente que se despierta sobre las 3 de la mañana. Los ritmos circadianos, cada 3 horas tenemos un pico de sueño. Si entramos en ese pico de sueño, cogemos el sueño y nos dormimos. Como se nos pase el pico de sueño, nos desvelamos hasta el siguiente pico de sueño. El primer pico de sueño era a las 12 de la noche. Si te acuestas, coges el pico de sueño. Si no, hasta las 3 no te vas a poder quedar dormido. Te despiertas a las 3 y como te desvele hasta las 6 no coges el sueño. Dice, cojo el sueño y me levanto a las 7. ¿Eso cómo puede ser? Hay un pico de sueño a las 9 de la mañana en donde la gente se toma el café o el desayuno o algo porque decaes. A las 12 de la mañana hay otro pico de sueño. Entonces vas y te comes una galleta, comes algo a las 3 de la tarde, después de almorzar tienes otro pico de sueño y entras en la siesta. A las 6 de la tarde se merienda porque hay un pico de sueño y a las 9 de la noche lo mismo. O sea que cada 3 horas vamos teniendo un pico de sueño. Ahora, esto es lo que dice la biología. En el mundo de la mística judía, ¿vale? Que se llama la Cábala, ¿vale? La Cábala nace del judaísmo, pero no tienes por qué ser judío ni religioso para ver esas enseñanzas que llevan a niveles parapsicológicos. Y ellos dicen que cuando te despiertas a una hora fija todas las noches, como las 3:33, con un número, es porque hay un espíritu del otro lado que quiere ponerse en contacto contigo. Eso lo dice la Cábala. Ellos dan ese tipo de explicación. A lo mejor los espíritus que acaban de trascender, se lo decía hace nada a alguien que me estaba preguntando, tienen ganas de comunicarse. Los que se acaban de ir quieren comunicarse.
JJ Benítez tiene un libro así de grande de espíritus que quieren comunicarse para decirle que están bien. O sea, el espíritu que de repente ve que está vivo quiere comunicarlo y tiene ganas de comunicarlo a través pues del sueño, a través de una visión, a través del oído, a través de los sentidos, que es como pueden comunicarse con nosotros. Imagínate tú que tú ya no estás en este plano, pero quieres decirle a tu hijo que estás bien. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Pues a través de los planos físicos o a través del sueño. Ellos dicen que cuando una persona se despierta entre las 3 y las 4 de la mañana, en esa franja horaria, es porque hay algún ser, algún espíritu que quiere comunicarse, dicen los cabalistas. Sí, y que en ese momento ellos se ponen a rezar. Se ponen a rezar, hacen una oración o un rezo o mandan energía. Lo de la oración es muy interesante también, ¿vale? O sea, ese mandar energía o este... Es que me pasa con bastante frecuencia. Entonces miro y... Son las 3:33, pues no sabría decirte. Ellos dicen que hay un ser del otro lado que quiere comunicarse de alguna manera o prestarte algún tipo de ayuda o algún tipo de atención. De hecho, ellos cuando se despiertan lo que hacen es que hacen una especie de rezo cuando despiertan a esa hora por ese ser que ha querido comunicarse y tú estás abierto a esa comunicación. Yo es que creo que los del otro lado no están tan lejos como nosotros, están a nada, o sea que podríamos verlos. No verlos porque no tenemos la capacidad, porque ellos tienen una consistencia de una vibración más alta. Vamos a ver, el cuerpo que te dan tiene una configuración de una vibración más alta, entonces no entran dentro de nuestro campo visual, es por ese el problema. Si tuviéramos, no, es que este, ¿sí? No, pero es que no funciona como este. No, es que este tiene más proyección. ¿Permiso? Sí. ¿Sí? Pero es que sí, más proyección. No, pero es que yo creo que le va a pasar lo mismo. Es decir, que, bueno, no sé, ya me de la frecuencia más alta y por eso no entra dentro de nuestro campo visual. Eso ya sabemos muchas cosas, es decir, que los fantasmas alteran el campo magnético, absorben la temperatura ambiente y creemos, hay varias hipótesis y es porque a lo mejor les es más fácil, porque claro, tú imagínate que un fantasma es ya una entidad que tiene esa vibración más alta, tiene que bajar esa composición suya para poder entrar dentro de nuestro campo visual, porque si no, milagritos no hay. Entonces, el hecho de esa transformación, los físicos del grupo dijeron que es que a lo mejor añadiendo a lo que tenían la energía lumínica y la energía sonora y la energía de temperatura, que se llama de una manera también, podrían a lo mejor con esa mezcla hacerse visibles, entrar dentro de nuestro campo visual. No lo sabemos, pero lo que sí es, por ejemplo, nosotros cuando ayudamos ya a esa persona a irse, en los campos magnéticos que se miden con aparatos quedan perfectamente nivelados. Por lo tanto, sí alteran el campo magnético. Hay una alteración de la energía. Claro. No te sé dar la respuesta. Hay varios motivos, ¿vale? Que puede ser que te despiertes a esa hora. Si muchas veces pensando si hay alguien que quiera comunicarse contigo, ábrete y te llegan, tú haces preguntas y te llegan respuestas. A lo mejor cuando menos te lo esperes, háztela, simplemente déjalo ahí, a ver qué pasa. Vale. Buena recomendación. Sí, por aquí. ¿Alguna vez habéis encontrado algún tipo de entidad no humana? Como por ejemplo una mascota, un animal de alguien que tiene mucho cariño, como objetos, o por ejemplo entidades ya podríamos hablar algo más, hablando de terminología de demonología, la demonología, o por ejemplo la angelología. Percy.
¿podríais haber visto algo? ¿Qué entendéis ustedes por todas estas preguntas que... Me parece que me han preguntado sobre los fantasmas de animales, ¿no? Sí. Animales, demonios... No, vamos a ver, pero haz una distinción. Yo te digo que los fantasmas de animales y de mascotas existen. Lo otro puede tener unas connotaciones ya muy diferentes. Yo te hablo y yo te voy a hablar, vamos, existen, y si te interesa hay un libro precioso de Miguel Pedrero que se llama Nos vemos en el cielo, que está todo dedicado a fantasmas de mascotas y es precioso. Si te gusta eso, yo te digo porque yo se lo he regalado a mis hijos que tienen todos perros y les ha encantado. Y nosotros tuvimos a un perrito que nos ayudó a llevarse a un niño, que era el perrito del niño, la mascota del niño, que no venía ni el abuelo, ni el tío, ni nadie, porque dijeron que no era asunto suyo, agárrate, y vino el perrito a por él, y se lo llevó jugando al niño que tendría 8 años o una cosa así. Así que sí, vamos a ver. Ahora, lo demás yo prefiero porque no es mi campo. Mira, voy a contar, bueno, en el libro La historia no contadas, esto que te voy a contar no lo he escrito porque me ha parecido demasiado. ¿Verdad? Demasiado para mi mente científica, ¿vale? Pero me han contado en 2 ocasiones 2 personas distintas, 2 mujeres, ¿vale? 2 mujeres distintas en un hospital, en la UBI de un hospital, que de repente ellos han visto a unos seres, ya te digo, una vive en el País Vasco y otra vive en Alaurín de la Torre, o sea que no se conocen ni siquiera entre ellas, pero me han contado lo mismo y ya da un poco que pensar, que estando en la UBI han visto unos seres al lado de su cama. Esos seres estaban ayudándola a curarse y que lo han visto en los 2 casos, ¿vale? La han visto y le han dicho que ellas no pertenecen al plano terrestre, sino que pertenecen a otro planeta. Y son ellos. Sí, y son... vamos a ver, nosotros somos un espíritu viviendo una experiencia humana, ¿correcto? Pero nuestro espíritu, ¿de dónde es? No sabemos. Bueno, pues por lo visto hay espíritus que son terrestres, originarios de la Tierra, y hay otros, eso lo decía Dolores Cano, tiene unos libros preciosos, Las 3 oleadas a la Tierra, que no son espíritus que pertenecen al plano terrestre, no son terrícolas, sino que vienen de otros planetas. De hecho, hay mucha gente que tiene la sensación de no ser de la Tierra, como cuando tiene la sensación de yo soy adoptado. O sea, yo no pertenezco aquí, no acabo todo de encajar aquí. Bueno, pues en estas 2 ocasiones, esas personas o esos seres que se le presentaban le dijeron que eran su familia estelar, porque venían de donde originariamente era ese espíritu, y que ellos eran su familia y estaban allí para curarles y ayudarles en la curación. De hecho, a una le dijeron exactamente qué medicina era la que se tenía que tomar. Tenía una dermatomiositis autoinmune y estaba en la UBI del hospital. Ella veía a 3 o 4 entidades vestidas como de blanco, portaban unos cuarzos o unos cristales, y decía ella que con esos cristales la estaban ayudando a curarse. Sea como fuere, esa mujer estaba desahuciada y esa mujer ahora está perfectamente. Esto es un caso. Y el otro caso, en Alaurín de la Torre, una chica que tuvo una mielitis a raíz de una epidural muy mal, y se había quedado tetrapléjica. O sea, bajó de la UBI y no podía mover de aquí para abajo, la recuperaron la vida, pero no podía moverse el tronco porque
con la epidural, le habían fastidiado la médula espinal, bueno, muy mal. La bajaron de la UBI porque ya se había recuperado, pero estaba tetrapléjica. Y estaba en el pasillo esperando para entrar a la habitación. Esta chica, que además es una chica encantadora, me contaba que estando allí en el pasillo, acudieron varios seres que le dijeron que eran familia estelar, que ella no pertenecía a este mundo, sino que su familia de verdad era de un planeta llamado Lira, y que le iban a ayudar a la curación. Le impusieron las manos, ¿vale? Y cuando el celador salió para meterla a ella en la habitación, ella pudo incorporarse milagrosamente, de cintura para arriba, podía moverse, así. Hoy en día lleva unos arneses en las piernas, pero puede andar. Entonces, eso me ha parecido demasiado fuerte para escribirlo en un libro por parte de un médico, ¿de acuerdo? Pero que me cuenten que hay entidades en los hospitales que ayudan a la curación de los enfermos y que no son de este planeta, porque tu espíritu es de la Lira o la Pléyade o Sirio o otro planeta. Pero si existe la reencarnación, puedes reencarnarte también. Puedes reencarnarte en otro planeta. Si crees en la reencarnación, es posible. Y si crees que tu espíritu pertenece al planeta Tierra o pertenece a otros planetas. Ya, pero eso puede ser una patología mental, ¿eh? Será la patología mental, pero la señora se curó. No digo los personajes. Digo esa persona que tú has dicho que no se siente terrestre, que no se... Bueno, sí. Bueno, puede ser una patología mental o hay mucha gente que de verdad no acaba de integrarse en este mundo. No sé si os pasa, pero algunas veces no acabas de integrarse. No acabas, tú vives aquí y dices, bueno, porque tengo que vivir, pero esto no te gusta, no lo acepta, no lo asume, y hay gente que le encanta la tierra, se agarra la tierra y no hay manera de sacarla de la tierra. Entonces, alguna... Bueno, en fin, yo os cuento lo que a mí me han contado, luego ya cada uno... Bueno, yo creo que me vamos ya...